este día, mis amados hermanos, queremos agradecer a todos los que nos sintonizan a través de Telecanal 28, Cable Éxito Visión, los que nos sintonizan a través de Win TVO, a través de Telecanal Dominicano y de nuestras diferentes plataformas de transmisión. A su vez, también queremos dar las gracias a las personas que nos han apoyado en nuestro Instagram, Visión de Águila TV 1, y queremos recordarles, mis hermanos, de que ustedes tienen la oportunidad de ganarse un muy bello t-shirt de parte del equipo de Visión de Águila. Teníamos pautado tener un giveaway para el día de hoy, anunciar a la persona ganadora. Mas, sin embargo, queremos dar una pequeña prórroga para que todo aquel que ha mencionado sus amistades, sus contactos, sus amigos, pueda también comunicarle que deben suscribirse a la cuenta de Visión de Águila TV 1 para entonces poder seleccionar el ganador. Así que ya sabe usted, tiene esta semana como prórroga para entonces usted alertar y anunciar a sus amistades que deben de suscribirse. Amados hermanos, queremos, gloria a Jesús, darle las gracias a todos los televidentes que siempre han estado con nosotros, sintonizando fielmente Visión de Águila. Y a propósito, no podemos dejar de mencionar y pedir a la comunidad cristiana que nos sintoniza la oración por la catástrofe que ha acontecido en San Cristóbal. A raíz de esto, mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos entender que así como la muerte no anuncia su llegada, así cualquiera de nosotros está exento a que pueda acontecer la muerte, a que pueda llegar la muerte en cualquier momento. Por lo cual, mis hermanos, hemos traído el día de hoy un tema muy precioso y de mucha importancia para nuestra comunidad cristiana, que es la santidad bíblica. Este tema lo vamos a estar desarrollando durante toda nuestra transmisión y esperamos que sea de gran edificación para el pueblo de Cristo que nos sintonice en esta hora. Amén, amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Así es, amada hermana, muy importante para todos nosotros estar preparado para el día en que nuestro Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Nuestras condolencias y fortaleza de parte del Señor para todos aquellos que en estos momentos están padeciendo el duelo por la situación que ha acontecido allí en San Cristóbal. Dios siga teniendo misericordia. Alabado sea Dios. Así es, mis hermanos, referente a la santidad, un tema bíblico, un tema que tiene sus orígenes en el corazón de Dios, pero que a través de los tiempos ha pasado de ser una santidad literal a una santidad subjetiva, donde cada persona le ha dado sus propias condiciones a lo que entiende por el término santidad. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios, nos proponemos indagar con ustedes en la palabra de dónde proviene la santidad en el sentido bíblico, cómo es y qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros para ser llamado verdaderamente santo. Hermana, hay personas que usted puede salir ahora mismo con una cámara de esta que tenemos aquí, cristianos, y preguntarles si ellos son santos, sí, y fácilmente ellos le dicen que no. Gloria a Dios. Porque no conocen quizás la denominación de ese término. Queremos decirle, amado hermano, que el término santidad viene de la palabra hebrea, kadosh, que habla de ser apartado, de ser consagrado. Así es. Inmediatamente usted acepta a Cristo como su Salvador, ya usted cambia del linaje del viejo hombre, de Adán, y pasa a ser parte del linaje de Jesús. Porque con el corazón, ¿verdad?, usted cree para justicia, pero con la boca lo confiesa para salvación. Entonces ya usted pertenece a otro linaje, ya usted comienza un camino apartado de lo que es el mundo. Es decir, que con toda confianza, de voz en cuello, usted puede decir, amado hermano, que usted es santo, porque ha decidido apartarse de todo lo que tiene que ver con este sistema diabólico que tiene el mundo actualmente cautivo. Así Alabado es. sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, teniendo en cuenta ese término,
de lo que es ser apartado, vamos a los orígenes. Adán tenía una relación con Dios, una relación en la cual él se podía comunicar con el Señor, mientras estuvo en la etapa edénica, antes de la caída. ¿Qué pasa? Luego de que se pasa el pecado, se da esto de lo que era separación entre Dios y el hombre, pero no por causa de Dios, sino porque el mismo hombre lo hizo. Amén. Pero vemos como Dios es tan maravilloso que aún desde ese momento, a través del sacrificio que hizo del primer animal, ya ahí vemos como Dios provee un inocente para redimir al hombre, porque el hombre que se dio cuenta que estaba desnudo no fue dejado en su desnudez por Dios, sino que el mismo Dios se provee de un inocente y le pone vestiduras. Alabado sea Dios. Es el mismo Dios que busca al hombre, le dice que dónde está y que de qué él se está escondiendo. Mientras el hombre estaba temeroso, con miedo, el Señor le buscó, le rescató y le puso las pautas de lo que iba a acontecer para su redención en un futuro. Más adelante, ya en los años de Moisés, con la liberación del pueblo de Egipto, que es aquí donde vamos a detallar un poco, porque es donde el Señor le simboliza al hombre todo lo que tiene que ver con una santidad, prefigurando el sacrificio de Jesús más detalladamente, porque vuelvo y repito, ya el sacrificio de Jesús, el cual fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de Adán pecar, el Señor tenía un propósito, tenía su plan de redención para el hombre. Pero lo hermoso de este libro, donde se habla aquí en Levítico, es en el marco sacerdotal, cómo Dios utiliza todo lo que tiene que ver con estas ceremonias, incluso con la vestidura del sacerdote, para prefigurar lo que es la santidad que ahora alcanzamos tan solo por la fe en Jesús. Alabado sea Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias en Levítico 11, versículo 44. Aquí hay algo muy interesante, mis hermanos, donde Dios le dice lo siguiente a su pueblo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo. En este breve versículo vemos varios puntos interesantes. Lo primero es que Dios se está dando a identificar a su pueblo como un Dios santo. Y Dios está llamando a su pueblo a santificarse. En estos versículos Dios le está dando unos mandatos al pueblo de Israel que quizá en ese momento ellos no entendían por qué el Señor le estaba limitando de comer ciertos animales. Porque incluso habían animales que Él le decía que eran inmundos para comer, tanto del mar, tanto de lo que se arrastran, tanto de los animales que nosotros ahora conocemos como de granja, como lo que es el cerdo. Mas sin embargo, en estos tiempos vemos que esos animales que se prohibieron en ese entonces, donde no había ciencia avanzada, no hemos dado cuenta que estos animales, muchos son dañinos para la salud. Altamente. Es decir, que Dios cuida de su pueblo, Amén, que amén. todo lo que sale de la boca de Dios es para salud de cada uno de nosotros. Y vemos el cuidado especial que Dios siempre ha tenido. Mas sin embargo, ¿qué más vemos ahí? El Señor, mediante estas normas, buscaba que su pueblo sea apartado de todo lo que estaba alrededor de ellos. Sí. Muchas naciones paganas, con rituales sensuales, con conductas inmorales, con alimentación desordenada. Dios le estaba dando a su pueblo no solo la salud, sino también manera de conducirse, de alimentación completamente diferente. Y es ahí que vamos dándonos cuenta que una persona santa, apartada, debe ser diferente a todo lo que vemos en el mundo. Amén. Vemos como los cristianos en estos tiempos, algunos, no todos, buscan más parecerse al mundo que ser diferente al mundo. Amén. Buscan camuflarse entre las personas, cuando estamos llamados a ser distintos, cuando estamos llamados a resplandecer entre las tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Con respecto a eso, sierva, es interesante notar
que el Señor siempre quiso él guiar a su pueblo. Amén. De forma que el pueblo de Israel no lo entendió, y no lo entendió a tal magnitud que el Señor nunca quiso que el pueblo de Israel tuviera rey. Esa no era su voluntad. El pueblo de Israel solicitó rey a Samuel y le dijo: queremos un rey, porque las demás naciones la tienen y nosotros queremos un rey. Y como Samuel se sintió mal, el Señor le dijo: no, es que es a mí que me han desechado. Santo Es a mí, Dios. porque siempre Dios quiso que su pueblo lo guiara a él, que no fuera un pueblo ni siquiera parecido a las naciones de alrededor. Inclusive vemos en el capítulo 18 del libro de Levítico, su versículo 1 en adelante, que la Biblia dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en los cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bendito Mis Dios. ordenanzas pondréis por obras, y mis estatutos guardaréis, andando en ello, yo Jehová vuestro Dios. O sea que aquí vemos en este hermoso versículo cómo Dios le daba al pueblo de Israel las directrices para poder ser un pueblo santo, para poder ser ese pueblo diferente. E Israel, todo lo contrario. Sabemos la historia de que pues era reincidente en el pecado, y siempre vemos cómo desvía el propósito de Dios, que nunca fue ni que fuera atacado, ni que tuvieran que durar todo ese tiempo en el desierto. Nunca fue esa la voluntad de Así Dios, es. sino que el Señor, en su propósito divino, en su voluntad divina, tiene un propósito con nosotros lindo y perfecto, Gloria a a fin Dios. de llevarnos a esa santificación a la cual estamos llamados. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Así es, amados hermanos, vemos que verdaderamente nosotros somos una nación santa. Entonces quiere decir una nación apartada. La palabra nos dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. ¿Se ha preguntado usted por qué? ¿A qué se referiría ese versículo bíblico? Eso habla, cuando tú ves un monte a lo lejos, está todo oscuro. Tú no puedes distinguir si alguien levanta una mano, si alguien anda en su caballo, lo que sea que esté pasando allí, tú no lo puedes ver. Pero cuando hay una pequeña ciudad, tú ves eso que resplandece, que ilumina. Entonces nosotros venimos siendo esa iluminación que hay en ese monte, esa nación santa, esa nación apartada. Entonces nosotros no estamos llamados a ser perfectos. Que eso es otra de las cosas que muchas veces entendemos. No, yo no soy santo porque yo no soy perfecto. Recordemos que nosotros nunca vamos a llegar a la perfección, porque seremos perfeccionados en los aires. Cuando nosotros estemos ya partiendo de esta tierra, ahí en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser perfeccionados, nos dice la palabra. Mas sin embargo, mientras estemos aquí debemos caminar conforme a los preceptos de Dios, buscando siempre alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces vemos aquí que esa santidad Dios la prefiguró, como decíamos, en lo que es las vestiduras de los sacerdotes. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, ahí nos desglosa, mis hermanos, muchas cosas que Dios le había dicho a Moisés para que le hiciera con especificaciones esa vestimenta. Porque el sumo sacerdote venía prefigurando a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero los sacerdotes, que somos nosotros, prefiguraban la iglesia. ¿Qué pasa? En esas vestimentas que nos vamos a enfocar ahora, que son las de los sacerdotes, habían unos simbolismos especiales para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando se habla de la túnica bordada, esa túnica, mis hermanos, estaba bordada de una manera tal que usted no le podía ver los hilos en la costura, a menos que se acercara y la mirara muy detenidamente. Eso el Señor lo hizo con un objetivo, y era simbolizar lo que nosotros, para poder ver a Cristo, tenemos que acercarnos a Él. Gloria a Dios. Incluso, Aleluya. bendito Dios, el largo de estas túnicas, que era la túnica blanca, tenía que llegar a los pies. Y tenía que llegar hasta abajo aquí también, porque esto simbolizaba un evangelio completo que no podía ser fragmentado. Gloria Simbolizaba a Dios. también un único Dios. Ahí vemos, mis hermanos, que nosotros como santos, como hijos de Dios, solo
podemos adorar un solo Dios. Daniel y los demás que le acompañaban, Misael, Ananías y Azarías, cuando estuvieron cautivos allá en Babilonia, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Amén. Porque ellos respetaron los preceptos del Señor por encima de la autoridad que estaba en ese momento, que sería el rey de Babilonia. Recordamos que en transmisiones anteriores se hablaba de eso, de las contradicciones bíblicas. Cuando yo debo no someterme a lo que me están pidiendo, cuando va contrario a la palabra de Dios. Pero Daniel lo supo hacer con mucha altura y mucha sabiduría. Él pidió que le dieran 10 días de prueba, comiendo legumbres, no comiendo la comida del rey, y Dios se glorificó. Porque no podemos ser tampoco reverdes en el sentido de nosotros hacer las cosas sin entendimiento. Amén. Porque Dios nos da la sabiduría para nosotros poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ejemplo hay en la palabra. Entonces vemos ahí como ellos adoraron a un solo Dios y perseveraron. Amén. Destacaron, sí, aún estando en un mundo, en un país lleno de idolatría, lleno de fornicación. Ellos destacaron porque supieron mantenerse santos, sí, a su Dios. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Hablando de esto de las vestiduras, siervas sacerdotales, me gusta cuando el Señor le dice a Moisés, mira, harás de esta manera esas vestiduras porque serán de honra y hermosura para Aarón y sus hijos. Hermano, cuando nosotros portamos santidad, cuando nosotros somos santos, somos íntegros delante de Dios, somos personas que nos dirigimos por los estatutos establecidos por nuestro Dios, mire, eso se nota. Donde Amén. Quiera que usted llegue, cae en gracia. Donde quiera que usted llegue, como José, sin querer llegar al palacio, Santo Dios, usó el Señor la maldición en bendición. Aleluya. Llegó y cayó en gracia. Hasta en la cárcel cayó en gracia. Amén. Porque así es el Señor. Cuando uno ha sido apartado, uno se aparta del mundo y dice, mira, la Biblia dice que ninguno que milita se envuelve en cosas de este mundo. Yo me voy a apartar para mi Dios. Aleluya. Yo voy a marcar un comportamiento diferente, que mi conducir, mi hablar, mi caminar, todo lo que yo proyecte sea cristocéntrico. Alabado Entonces Dios. usted inmediatamente porta hermosura y honra de parte de Dios. Así que esta es una similitud bien bonita que podemos encontrar en la palabra con estas vestiduras de Aarón Santo y sus Dios. hijos, los levitas. Como el Señor había apartado a los levitas, hermano. Wow. Así lo dijo. Inclusive no se le dará terreno a ellos, porque yo soy su heredad. Aleluya. No, para ellos no habrán unas ciudades en algunos de los terrenos que fueron distribuidos a las tribus, pero ellos no tenían una proporción de tierra, porque es que el Señor era su heredad. Aleluya. Y fueron llamados a ser personas que santificaran, que estuvieran ahí en el templo, personas dedicadas al servicio al Señor. Usted y yo somos levitas, hermano. Santo. Usted y yo hemos sido llamados para portar al Jesucristo. Cuando nosotros portamos el Espíritu Santo, nosotros no podemos reflejar algo distinto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Entonces es importante, hermano, que nosotros busquemos, como dice la Biblia, el que se crea santo. Santifíquese más. Así es. Si creemos que estamos muy bien, pues comencemos a mirar en qué nosotros estamos fallando, porque la Biblia nos indica que nosotros debemos cada día más. Eso es parte de llevar su cruz. Cada día, mira, en esto puedo agradar más a Dios. Déjame corregir esto. Eso es parte de ese proceso de santificación al que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Alabanza a Gloria Dios. a Dios. Gloria a Jesús, hermoso, mi hermana, gracias por compartirnos. Alabado Dios, qué hermoso nosotros saber que nuestra herencia no está aquí en la tierra, Amén. sino que una herencia incorruptible. Alabado Gloria sea a el Dios. nombre de Aleluya, Dios para sí. siempre. Así mismo es. Alabado Jesús. Continuando, mis hermanos, con esa vestidura para que veamos lo hermoso del plan perfecto de Dios con respecto a la santidad. Miren, mis hermanos, las túnicas llevaban un cinto. Ese cinto, mis hermanos, ellos se lo ceñían bien fuerte, porque era lo que le daba estabilidad. Entonces, así mismo nos dice que el Señor nos da a nosotros estabilidad, nos da carácter. Bendito sea el nombre de Dios. Y que esto representa la fuerza y la justicia, pero también la servidumbre. Gloria a Dios. El mismo Señor nos Gracias, dijo que Jesús. nosotros somos para servir, que el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Que sirva. Alabado Dios. Nosotros, los santos del Señor, estamos llamados a servir.
muchas veces vemos que hay personas que son llamadas santas y a veces le ponen hasta una alfombra. Amén. Porque ellos no pueden pisar el suelo, porque eso es lo Ay, más santo que hay. Santo es el Señor. Y nosotros Gloria a los Dios. verdaderos santos del Señor somos los que debemos ponernos para el servicio de los hermanos, del que se considera el más pequeñito, a ese le servimos nosotros. Así Alabado es, sea el nombre de aleluya. Jesús, porque ser santo no es ni un cargo, ser santo no es un estatus, ser santo es ser consagrado. Entonces, como yo me consagro, yo tengo que hacer lo que ama mi Padre. Y si mi Rey vino aquí a servir, ¿cuánto más yo? Alabado sea el nombre Amén. de Dios. Respecto a esto, sierva de la santidad, a veces encontramos muchas personas, inclusive en el pueblo del Señor, que tienen algunas, digamos que, confusiones respecto a lo que es la santidad. Encontramos personas indicando que fulano es el santo, muchas personas en el mundo, yo le tengo un cuadrito, es el santo fulano. Sí. Cuando ya acabamos de ver el primer objetivo de esta transmisión, de que ya usted entienda que santo es una persona apartada para Dios. Amén. Si usted se está apartando para Dios y usted está cumpliendo con los estatutos del Señor, está tratando, ¿verdad?, de serle fiel al Señor, nosotros somos santos. Pues cuando habla la Biblia de orando por todos los santos, es el pueblo de Dios, hermano. Eso no es un santo que yo tengo en un cuadro, que yo Aleluya. creo que siempre fue perfecto. Amén. Porque es que cara vemos, corazones no conocemos. Yo no puedo decir que una persona no, que era así, si yo no lo sé en su corazón. Amén. Pero aquí, hermano, respecto a la santidad, también encontramos personas con algunos tipos de confusiones o digamos que malinterpretaciones respecto a que la santidad la da o está relacionada con una perfección humana. Bueno, yo no soy, como decía la sierva, yo no soy santo porque yo no soy perfecto. Muchas personas dicen este tipo de cosas. Y respecto a eso, mis hermanos, el término perfecto en hebreo lo que significa es pacífico, sano. A este término se atiñen todas estas cualidades. Una persona que es completa, que es correcta, que hace lo correcto, una persona pacífica, una persona sana. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros decimos, bueno, yo no soy perfecto, estamos igualándonos a la santidad del Señor, que ahí es donde viene el error. La Biblia dice que Job era un hombre, un varón perfecto. Cuando la Biblia habla de que Job era un varón perfecto, el término que acabo de describir es el que atiña a esta cualidad que se está resaltando de Job. Podemos ver que Job no era la perfección literal que nosotros tenemos en nuestra mente, porque en medio de su tribulación pudimos ver cómo se expresaba, pudimos ver que el Señor quería formar su carácter, es decir, que no era una persona perfecta como nosotros creemos o como tenemos el concepto. Cuando hablamos de una persona perfecta en el Antiguo Testamento, esto se refiere a una persona que era completamente dedicada a Jehová, una persona que se dedicaba a servir a Jehová. Entonces, por eso aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento se atribuye esa cualidad a Job. Amén. Pero la perfección literal solo la tiene el Señor, como decía Indira al principio. Y en su momento, cuando lleguemos al cielo, ni siquiera llegando al cielo, podremos igualarnos a la santidad del Señor, a la perfección, porque Él siempre será perfecto sobre todo. Bendito sea Amén. Dios. Entonces, esa es una de las primeras confusiones que existen muchas veces que las personas tienen con respecto al término santo. Yo no sé si usted ha escuchado mucha gente que dice, cuando comete un error, bueno, pero yo no soy santo. Sí, bastante. Pero el ser santo no quiere decir que usted no cometa errores, sino que usted está tratando de serle fiel al Señor y de cumplir sus estatutos. Amén. Amén. Otro aspecto, mi hermana, muy interesante también con relación a la santidad es cuando entendemos que la santidad es solo externa. Amén. Entendemos que como yo externamente hago la obra de Dios, como yo externamente me he visto modesto, ya yo soy santo. Mas sin embargo, también volviendo al Antiguo Testamento, vemos que el Señor le mandó a poner tiaras a los sacerdotes. Esa tiara debían recordarle referente, haciendo el simbolismo a los pensamientos. Los pensamientos, mis hermanos, son muy importantes. Amén. Porque ahí es que comienza nuestro primer campo de batalla, es un campo de combate, sí. Porque el enemigo nos ministra muchísimas cosas, ahí vienen, como dicen, unos pajaritos a decirnos cuántas cosas. Nosotros somos que decidimos si lo dejamos morar allí o no. De cuando vamos a pecar,
que el Señor no nos permita, ¿verdad? Amén. Pero es lo primero que llega a nuestra mente, es una imaginación. Si no reprendemos esos pensamientos y dejamos que se alojen y bajen al corazón, ejecutamos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona santa debe cuidar mucho sus pensamientos, Amén. debe cuidar lo que entra a sus ojos, debe cuidar lo que escucha, porque nosotros somos santos y como santos tenemos que tener cuidado con lo que entra. Los sacerdotes, mis hermanos, se le untaba sangre en el lóbulo derecho de la oreja, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie, simbolizando que sus oídos debían estar prestos para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, para escuchar a Dios en ese entonces, ¿verdad? Las manos presurosas, ¿verdad?, para trabajar en la obra. Amén. Y los pies prestos para nosotros, ¿verdad?, caminar dirigido por el Señor. Entonces vemos ahí como el Señor fue mostrando desde ese entonces que nosotros por completo debemos estar a su disposición, tanto por dentro como por fuera, porque hay muchas personas que entienden que Dios solo se fija en el corazón, pero si vemos desde el Antiguo Testamento, Dios se fija en alma, cuerpo y espíritu. De hecho, Él le puso a estos sacerdotes que utilizaran calzoncillos para el servicio en el lugar santo. ¿Por qué? Porque los paganos, cuando hacían sus servicios a sus dioses, ellos lo hacían haciendo actos sexuales, inmoralidades, cuantas cosas. Entonces, un pueblo santo debe guardarse de todo eso. Amén. Entonces vemos como el Señor quiere que nosotros nos guardemos por completo para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este tema está muy interesante, Silva, realmente muy importante para toda la comunidad cristiana. Vamos a ir a una primera pausa comercial, mis hermanos, y ya retornamos para seguir desarrollando este tema. Amén. Amados hermanos, aquí a su segmento La Sabia Respuesta. Estuvimos viendo en el corte comercial esa obra misionera que tenemos para Huerta Grande, allá la iglesia Lumbrera Celestial. Le pusimos ahí los números de contacto para que usted aporte su granito de arena y así como dice la palabra, dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Bendito sea Gloria a Dios. Aleluya. Si por favor nos pueden poner la imagen en pantalla ahí que tenemos del viaje misionero que acaba de mencionar la sierva. Pues mis hermanos, aporte a la obra de Dios, hermano. Tal vez usted tiene una sardina que le sobra en casa, hay gente que no ha comido el día de hoy. Tal vez usted tiene una libra de arroz que le sobra en casa, hay gente que tiene una semana que no come arroz. Amén. Entonces aportemos, mis amados hermanos, ayudemos. Parte de hacer la obra de Dios, parte de nosotros agradar a Dios es ayudar a los necesitados. Recordemos que el Señor estaba hablando en una ocasión de que en aquel momento muchos dirán, ¿cuándo te vimos desnudo y no te dimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Bueno, mis hermanos, cada vez que vieron un pequeñito y no le dieron nada, ahí me estaban viendo a mí.
y del Señor. Gloria a Cristo. Entonces apoyemos, mis amados hermanos. Esto que vemos en pantalla es una jornada de donación que estamos llevando a cabo. Si usted quiere, gloria a Dios, apoyar, por favor, contáctese con nosotros, comuníquese. Ahí le pusimos en el video los números de contacto. Usted puede aportar, puede llamar si quiere información, puede cualquier cosa contactar al 829-290-5122 al señor Dari Vázquez. Dios le bendiga, ya usted sabe que usted puede colaborar con lo poco, con lo mucho. Amén. Así que, mis amados hermanos, hemos estado viendo este interesante tema, la santidad bíblica. Amén. Estuvimos hablando antes de la pausa sobre algunas confusiones que a veces tenemos respecto a lo que es la santidad o a qué lo relacionamos. Y estuvimos hablando sobre que en muchas ocasiones lo relacionamos a la perfección y decimos yo no soy perfecto, yo no soy santo. Pero ahí entonces conversábamos de que necesariamente usted no tiene que ser perfecto literalmente como el Señor para ser llamado santo, sino que santo es una persona apartada para Dios. Recordemos que el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, más prosigo hacia la meta. Amén. Si el apóstol Pablo hablaba así, no tenemos que pensar que tenemos que ser sin errores, porque esa es la percepción de perfección que tenemos a una persona que no tiene errores, una persona que no tiene faltas y que de hecho es bello también físicamente. Hablábamos también de eso, de que muchas veces creemos o asociamos la santidad a una percepción exterior, a lo que yo manifiesto en el exterior. Si yo trabajo mucho en la obra, pues yo soy santo. Y recordemos, mis hermanos, que la obra sin fe es muerta. Es decir, que no solamente porque yo haga obras soy santo, sino que es un complemento, está mi relación con Dios. Amén. Y en ese sentido también es importante mencionar que muchas personas en la comunidad cristiana muchas veces asocian el término de santidad a un cargo ministerial, hermano. Sí. Pues creemos que si la persona es profeta, pues es santo. En el sentido de que nosotros creemos de que es perfecto y que no comete errores. Hermano, no necesariamente. Podemos ver, gloria a Jesús, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, como los hijos de Elí, que estaban llamados a servir en el templo, levitas que debieron haberse apartado para el Señor, cometían atrocidades en el templo, y como Samuel, que estaba también ahí, pues se había apartado para Dios en santidad. Gloria a en lo que Dios. nosotros llamamos santidad, en lo que la Biblia se refiere a una búsqueda continua. Cuando Jesús habla de ser perfectos, como nuestro Dios es perfecto, a lo que se refiere es a estar lo más posible alineados como el Señor lo estuvo. Así como Jesús anduvo, que andemos nosotros lo más posible. Amén, hermano. Bendito Dios, mire qué bonito ese ejemplo que usted nos acaba de dar, porque a veces queremos echarle la culpa a la congregación donde yo estoy de por qué no crezco, de por qué mi vida espiritual está estancada. Amén. Pero entonces, como Samuel logró una intimidad con Dios, Así es. y los hijos de Eli se apartaron, se estaban Gloria a todos Dios. juntos, crecieron juntos, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí vemos la importancia de una relación personal con Dios. Una persona consagrada se aparta. Una persona consagrada busca intimar con el amado. Una persona consagrada se aferra a la palabra de Dios. Porque todo está aquí escrito, mis hermanos. La palabra es clara y es viva y eficaz. Nosotros, mis hermanos, tenemos que hacernos de esta palabra. Tenemos que memorizarla en nuestro corazón. Porque es que si nosotros solo nos hacemos oidores de la palabra, nos va a faltar el otro 50%, que es la acción, ejecutar y sobre todo guardarla en nuestro corazón. Es interesante ver cómo la santidad nos lleva a nosotros a la salvación, porque Samuel pudo salvar su vida porque se mantuvo apartado y en obediencia. Mas sin embargo, ¿cuál fue el fin de Eli y sus hijos? Wow, terrible. Es importante, mis hermanos, que no olvidemos sacar Amén. nosotros, ¿verdad? Sacarnos a nosotros, correr por nuestra vida, vamos a decir. Sí, amén. Hay que correr por nuestra vida porque el tiempo ya se ha cortado. Y si nosotros, mis hermanos, no corremos por nuestra vida, estamos en peligro. Pero Dios es tan maravilloso que ha traído esta transmisión para que usted lo comparta
con todos aquellos que Dios le ponga en su corazón, para que tengan en cuenta que la santidad Aleluya. todavía es importante para el Señor desde el principio hasta el fin de nuestros días. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria para a Dios. siempre. Y hablando respecto a Samuel, sierva, mire qué interesante cómo el Señor trae a colación lo que es importante que usted escuche, amigo televidente. Sí. Recuerde que cuando el Señor habló con Samuel, ¿dónde estaba Samuel? Ahí estaba en el templo, antes de que fueran apagadas las luces. Entonces Samuel escuchó la voz de Dios porque él estaba en el lugar correcto a la hora correcta. Entonces, usted está en el lugar correcto y en la hora correcta. Gloria a Dios. Lo que usted está escuchando es la palabra del Señor, hermano. Pongamos en práctica la palabra que el Señor nos da diariamente. Pongamos en práctica la santidad. Amén. Apartémonos para el Señor. Consagrémonos para el Señor. A veces nosotros queremos, digamos, congraciar con el mundo. Entonces, sí, amados hermanos, tenemos que entender, el Señor viene a buscar un pueblo santo, un pueblo que no viva por apariencias, un pueblo que sea esencia, un pueblo que sea sin manchas, amén, sin pecados. Y nosotros estamos llamados a eso, a vivir en esa santidad. Gloria. Amén. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis hermanos, yo creo que con este tema tan hermoso que hemos estado desarrollando, sierva, yo creo que la pregunta que los televidentes tienen ahora es, ok, entonces, ¿qué debo hacer para ser santo? ¿Qué me dice la palabra que debo hacer? Bueno, mis hermanos, mire, la santidad es ese esfuerzo, esa lucha continua de llevar mi cruz cada día con el Señor. La Biblia dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, en sus versículos 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces el primer paso, hermano, para nosotros ser santos, gloria a Dios, es comenzar a obedecer. Comenzar a obedecer tanto la palabra de Dios y sus estatutos, como comenzar a obedecer también a nuestros superiores. Gloria a La Dios. Biblia dice en el libro de Romanos, en su capítulo 10, que someteos pues a toda autoridad, porque las mismas han sido establecidas por Dios. Entonces, someterse a toda autoridad, a todas estas personas, tanto sea en el país, como sea en nuestra comunidad, como en nuestra iglesia, es una parte importante de nosotros ser santos. Esa obediencia que el Señor demanda de nosotros. Como también, hermano, a donde acabamos de leer, tomar en cuenta que el amor fraternal, eso es, gloria a Jesús, un fruto del Espíritu que debe ser evidente. Si nosotros andamos en santidad, los frutos del Espíritu deben ser evidentes en nosotros. Gloria a Cristo. Entonces, esos son como unas claves importantes para nosotros mantenernos, ¿verdad?, en santidad. Amor fraternal no fingido, amén, sino amando los unos a los otros extrañablemente y de corazón puro. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. A propósito de la obediencia que menciona la sierva y que la misma palabra nos exhorta a someternos a las autoridades, hay una pregunta que siempre surge así entre los jóvenes y algunos hermanos ya maduros de la iglesia, que es referente a los dogmas de la iglesia. Esas dogmas que se tienen, vamos a decir, por norma. Amén. En cuanto a la vestimenta, en cuanto al pelo, que si te lo puedes arreglar o no te lo puedes procesar, si puedes usar pantalón, si puedes usar barba. ¿De dónde salió eso? Búscamelo en la Biblia, dicen ellos. Sí. Miren, mis hermanos, la palabra del Señor no tiene interpretación privada, eso es lo primero. Y es muy clara. Cuando vamos al primer concilio bíblico, que está en Hechos 15:29, donde se reunieron allí los apóstoles, a hablar referente a cómo iba a ser de ahí en adelante para los gentiles, porque si ya Jesús había derramado su sangre por judíos, por griegos, gloria a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque ya ellos no están sujetos a la ley, somos libres ahora, ¿cómo se va a hacer?
ellos establecieron unas normas, unas reglas. Ellos decían en ese versículo que se atengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 3 cosas. ¿Qué pasa, amado hermano? Nosotros debemos entender que aunque en este versículo el Señor limita a estas 3 partes, yo no puedo hacer una doctrina de un solo versículo. El Señor me habla a mí de obediencia. Amén. Entonces, si Dios me planta a mí en una iglesia, si el Señor Así me envía, mismo. se supone que yo debo someterme a la Sí. autoridad de esa iglesia. Amén. Y esa iglesia a su vez tiene un concilio. Si el Señor me puso allí y allí no se usa pantalones, yo debo obedecer y usar mi farda, si el Señor me llevó allí. Si en esa iglesia la norma es no usar barba, pues yo no uso barba, porque estamos llamados a obedecer. Amén. Y si yo no obedezco al hombre que veo, ¿cómo puedo decir que obedezco a Dios? Amén, amén. Recordemos al joven rico de Mateo 19, del versículo 16 en adelante, cuando él le dice a Jesús que él quiere seguirlo, que él le dice, Gloria a Dios. ah, ¿tú haces la ley? Sí, yo hago Sí. todo lo que dice la ley. Pues verdad, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Hasta ahí llegó el fervor. Sí. Y óyeme que el joven se fue llorando. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces amamos a Dios, pero hasta donde no me toque mi lado sensible. Hasta donde mi concupiscencia, mi deleite no sean tocados. Amén. No quiero sacrificarme. Gloria a Dios. Vemos que Dios conoce nuestros corazones y Jesús dice que le amó, porque Jesús sabía que él le quería seguir. Pero ¿qué pasa? El joven no estuvo dispuesto a sacrificar algo por seguir a Jesús. Amén. Y a veces queremos nosotros ponernos reverde porque un pastor nos dice, aquí en esta iglesia no está permitido tal o cual cosa, aquí no se permite los tintas, pues me voy de esta iglesia. Pero tú no sabes el propósito que Dios tiene contigo ahí. Amén. ¿Cuántas almas Dios quiere salvar a través de ti en ese lugar? Ujú. Entonces nos ponemos rebeldes y no queremos ser instrumento de Dios donde Él nos planta, donde Él nos manda. Después nos quejamos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué pasa esto o aquello en mi vida? ¿Por qué es que no me estoy sometiendo en obediencia? Mas sin embargo vemos a Cornelio en Hechos 10. Cornelio era rico también. Amén. Cornelio oraba. Y a Cornelio le dijeron que venda todo. No, porque es que Dios sabe el corazón de Gloria cada a uno Dios. y lo que necesita de cada uno de Gloria a nosotros. Dios. Entonces Aleluya. muchas veces nos queremos poner reverdes, Amén. queremos cuestionar, decimos, eso Gloria son a Dios. reglas de hombres, mis hermanos. La Biblia no habla de obediencia. Desde el principio, el problema con Adán fue que no obedeció la norma que el Señor le dio desde el principio. No, que eso fue Eva, pero el que tenía Gloria a Dios. el mandato, vamos a decir, era Adán. Bendito sea Dios. Y muchas veces esa rebeldía del hombre es la que lo lleva al fracaso. Sí. Entonces estamos llamados a someternos y obedecer, porque donde Dios nos plante, ahí es que vamos a dar fruto. Y dice, hay una alabanza que dice que mientras más te opriman, tú te multiplicarás. Amén. Alabado Así Dios. Entonces mismo mientras es. más te expriman a ti como olivo, más tú vas a crecer, porque vas a dar lo mejor de ti. Tenemos que aprender que si Cristo dio su vida por nosotros, porque óyeme, aguantar todos esos golpes que él aguantó, ser crucificado y sobre todo lo peor que fue cargar el peso del pecado de toda la humanidad sobre él. Bendito Dios. Y yo o tú a veces no queremos someternos a una simple norma donde Dios nos envía. Amén. Deja mucho para nosotros reflexionar. Gloria a Alabado Dios, sea el nombre de aleluya. Dios. Yo espero, mi hermano, que usted no lo malinterprete, sino que con un corazón sincero usted analice esta palabra y la profundice en su corazón. Amén. Que entiendo que debemos aprender a obedecer y a orar, porque donde Dios nos envía es porque es allí donde debemos estar. Amén. Gloria a Dios. Alabado Amén. Dios. Y respecto a eso, siervas de la obediencia, debemos reconocer, como decíamos al inicio, de que es parte de ser santo, hermano. Amén. Entonces, parte de ser santo es ser obediente. Yo no puedo decir que yo soy santo si yo no soy obediente. Amén. Si en un área de mi vida yo no me estoy sometiendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que parte de ser santo es dejar atrás toda esa desobediencia mundana, todas esas tendencias mundanas, para decirle no a la carne, decirle no, mira, tú te tienes que someter Bendito a lo Dios. que ya está establecido aquí,
y yo me voy a negar a mí mismo y voy a ir en pos de Cristo. Porque la razón principal por la que usted va a una iglesia no es para usted sentirse cómodo tal vez con las reglas que hay, es para buscar al Señor. Amén. Muchas veces por nuestra naturaleza humana no nos sentimos cómodos con las cosas que el Señor establece. Ay, eso es muy difícil, eso está un poco difícil de llevar a cabo o de persistir. Bueno, hermano, la Biblia dice, el que persevera hasta el fin ese será salvo. Entonces, aunque no estemos de acuerdo en muchas ocasiones, parte de ser santo es eso, que es lo que hemos estado hablando el día de hoy, es ser obediente. Amén. Entonces, nosotros tenemos un llamado de parte del Señor a ser santos, hermanos. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Gloria a Dios. Mira el llamado ahí de nuestro Señor. Amén. De que nosotros tengamos una vida santa. Ese siempre ha sido el objetivo del Señor. Tener una comunión con el hombre. Todo el tiempo ha sido ese. Esa comunión que se perdió en el huerto de Edén, el Señor quiso restablecerla a través de Jesús. Vino a hacer eso. Amén. Y ya usted y yo que tenemos el acceso a la presencia de Dios, mejor entonces hagamos lo que tengamos que hacer para ser santo, hermano. Amén. Y gozarnos entonces en la vida eterna que el Señor nos prepara. Amén. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer. Alabado sea Gloria Cristo. a Dios. Entonces, mis hermanos, gloria a Cristo. Tenemos un versículo muy importante que quisiera leerles, me encantó y me llamó la atención. Es Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 14 al 16. Mire esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, Santo. estando en vuestra propia ignorancia, Santo sino Dios. como aquel que os llamó es santos, haced vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Alabado Gloria a Dios para siempre, hermano. Mire qué llamado tan lindo que el Señor nos tenía a nosotros. Gloria a Dios. Él quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Si hay una cuanta mentirita que estamos diciendo por ahí, no estamos siendo santos en esa parte. Es en todo, hermano, es en todo. Es importante que nosotros nos apartemos para Dios, inclusive en la selección de nuestras amistades. Así es. Amén. Amén. La Biblia dice, gloria a Dios, en el libro de Proverbios, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que inclusive en la selección de nuestras amistades, Dios tiene que estar ahí. Si la persona a mí no me aporta, entonces yo tengo que dejar eso a un lado, ¿verdad?, y buscar rodearme de personas que me suben a mi vida espiritual. Amén. Porque si no, recuerde que más hábiles son, más sagaces las personas de la oscuridad, los hijos de la oscuridad o de la tiniebla, que los hijos de la luz. Más fácil nos sacan ellos a nosotros que nosotros meterlo a la iglesia. Santo Amén. Dios. Porque la batalla de nosotros no es contra carne ni sangre, Así hermano. Es una batalla diaria. Entonces, parte de nuestra santidad es ver en todas nuestras áreas de nuestra vida, en qué yo estoy manifestando a Cristo y en qué no. Inclusive en eso. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Cristo. Así que, mis amados hermanos, ha sido una tarde preciosa que hemos traído este tema. Yo espero que de verdad cada televidente que lo ha escuchado haya salido edificado, haya tomado anotaciones, haya recibido esa palabra que el Señor trajo, ese maná del cielo que el Señor ha enviado conforme a la necesidad de su pueblo y conforme a su divina voluntad. Aleluya. Agradeciéndoles, mis hermanos, por su sintonía cada martes. Nos despedimos en esta ocasión y queremos decirle, mis hermanos, que por favor recordarle, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión de Águila TV.